La vida secreta de la Fórmula 1. Episodio 1. No importa quién seas en Fórmula 1, hay mucha gente ahí fuera que es tan buena como tú y cuyo único objetivo en la vida es el de destruirte. Es una guerra. Peleamos por un premio único. Es una lucha sin límite. Has de tener el mejor coche, los mejores ingenieros, lo mejor de lo mejor. Si no lo tienes todo, no ganarás. Esta es una industria absurda y obscenamente inundada de dinero. No es necesario ser un inadaptado social para tener éxito en la Fórmula 1, pero seguramente es una ventaja. La línea de fuego. Cada año, 11 equipos de Fórmula 1 compiten en 17 carreras a lo ancho de 5 continentes. Este deporte es una industria en la que cada año se gastan 3 billones de dólares. La competencia es feroz. Los mejores ingenieros del mundo luchan por una ventaja que puede medirse en milésimas de segundo. Los coches de Fórmula 1 son diseñados y construidos utilizando tecnología punta. Tecnología que se mantiene en secreto como en los más avanzados proyectos militares. Los pilotos estrella de la Fórmula 1 son celebridades mundiales. Los equipos explotan su popularidad para ganarse el patrocinio de grandes empresas. El dinero recibido desaparece rápidamente debido a la necesidad de mejorar los coches cada semana. En este ambiente de competición permanente, nadie puede permitirse un momento de descanso. Los equipos británicos han dominado la Fórmula 1 durante los últimos 40 años. El equipo italiano Ferrari es el único que también ha logrado mantener su éxito. La intensidad de la Fórmula 1 es parecida a la de una guerra, técnicamente hablando. Y la mentalidad británica es superior a la de cualquier otro país europeo en este aspecto. Esto puede parecer políticamente incorrecto, pero es un hecho categórico y absolutamente cuantificable. Simplemente lo hacemos mejor. Pero los equipos británicos no siempre han sido los mejores. Ningún equipo puede ganar un gran premio sin disciplina, dinero y atención a los detalles. Esta dura lección fue impartida por los grandes equipos alemanes de los años 30. Ellos profesionalizaron lo que antes fuera un deporte para caballeros aficionados. Las flechas de plata de Mercedes-Benz eran el orgullo de la Alemania hitleriana. Hitler estaba obsesionado en demostrar que la nación alemana era la mejor en todo. Y las carreras de Gran Premio de entonces le parecieron una buena oportunidad para demostrar la calidad de la ingeniería, la organización y la administración alemana, permitiendo la producción de coches muy avanzados, al ofrecerle a Mercedes-Benz subsidios considerables. Yo solía ver a los Mercedes-Benz de 1937 y 1938. Era algo realmente espectacular. Eran ruidosos, veloces, imponentes, pero no había competición. Me refiero a que los Mercedes siempre terminaban 5 minutos antes que todos los demás. Pertenecían a un nivel completamente distinto. Estos Mercedes-Benz W154, propulsados por motores sobrealimentados de 3 litros V12, aplastaron a sus oponentes en el Gran Premio de Trípoli de 1938. El éxito de Mercedes-Benz se debía al genio organizativo de este hombre.
Con su sombrero tirolés y traje formal, la figura del director técnico Alfred Neubayer se convirtió en un referente en la pista. Durante la Primera Guerra Mundial, había sido el encargado de organizar las unidades de artillería motorizada del ejército austríaco. Al frente de las flechas de plata, perfeccionó un sistema de señales de mano y bandera que le permitieron transmitir información a sus pilotos durante la carrera. Creo que todos los equipos de Fórmula 1 aprendieron de lo que hacía Mercedes. En realidad, todos se parecen mucho a lo que era Mercedes en los años 30. Todo tenía que estar bajo control. Había que reducir los riesgos. Todo el mundo sabía exactamente cuál es su función. Podemos verlo en el sistema de boxes que está brillantemente organizado. Mercedes ya lo había inventado hace 70 años. Neubayer observa mientras el enorme coche de Hermann Lang reposta y cambia de neumáticos. Una de las flechas de plata de hoy, un Mercedes McLaren, se detiene durante poco más de 7 segundos. En 1938 todo era mucho más lento. Con una ventaja de 13 minutos sobre el líder del equipo italiano Alfa Romeo, Hermann Lang tenía tiempo de sobra. Aún así, un error podía costarle la carrera. O incluso la vida. Desgraciadamente para Mercedes-Benz y para el resto de Europa, las ambiciones de Hitler paralizarían el Gran Premio tras la temporada de 1939, no sin que antes las flechas de plata se convirtieran en modelo de referencia. Ahora, la pregunta era si algún equipo sería capaz de alcanzar su nivel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los equipos alemanes dominaban las carreras del Gran Premio. Mercedes-Benz, liderada por el director técnico Alfred Neubayer, había impuesto las normas de profesionalidad que definen a los equipos de Fórmula 1 de hoy en día. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y con Alemania en ruinas, la industria automovilística británica decidió asumir la posición dominante que Mercedes-Benz había ocupado anteriormente. El BRM de 1,5 litros no es solo el nuevo motor de carreras británico, es el resultado del esfuerzo conjunto de más de 160 firmas británicas sin reparar en gastos. El objetivo es el de recuperar el prestigio de Inglaterra en las pistas de carreras de todo el mundo y se espera que el nuevo BRM entre en acción en 1950. El ambicioso proyecto BRM fue idea del caballero piloto Raymond Meiss, que se inspiró en Alemania. Mientras la guerra se acercaba a su fin, los aliados saquearon el conocimiento técnico alemán. Mientras los americanos empleaban a científicos alemanes en su industria aeroespacial, los británicos decidieron quedarse con la fórmula alemana para ganar en el Gran Premio. En 1948, la imprenta nacional de Su Majestad publicaba un informe secreto titulado Investigación sobre el desarrollo de coches alemanes de Gran Premio entre 1934 y 1939. Este sería el anteproyecto del BRM. Pero el BRM tendría un comienzo fallido. No era sorprendente que pareciese una versión reducida del Mercedes W154. Pero tenía un motor sobrealimentado de 1,5 litros V16. Técnicamente era demasiado complicado, y además, Raymond Meiss no era Alfred Neubayer. El proyecto BRM carecía de enfoque y terminó siendo una vergüenza pública. El proyecto BRM fue dirigido por gente que no entendía que lo importante es ganar competiciones. Técnicamente la idea era maravillosa. Construyeron un coche altamente sofisticado que nunca llegó a funcionar. La dramática llegada del BRM en el último momento para participar en la carrera internacional de Silverstone mantuvo al público a la expectativa hasta el último segundo. Desgraciadamente, el BRM no pudo arrancar debido a un problema de transmisión. 100.000 espectadores se quedaron tristemente desilusionados. Quedaba claro que los británicos no eran buenos en las carreras patrocinadas. Esta no sería la manera de ganar. Año 1954. Alfred Neubayer y su equipo Mercedes-Benz regresan a las pistas del Gran Premio. Las flechas de plata no han perdido su ingrediente secreto. Tienen todo lo que le faltaba al BRM. Aerodinámicas implacablemente eficientes.
El retorno de Mercedes-Benz fue un símbolo de esperanza para un nuevo país, Alemania Occidental. En solo una temporada, el equipo volvió a dominar las carreras de coches. En el Gran Premio de Inglaterra de 1955, Mercedes-Benz consiguió los 4 primeros puestos. Stirling Moss se convirtió en el primer inglés en ganar su carrera natal en la nueva era de la Fórmula 1. El equipo de Neubayer parecía otra vez imparable. Pero una vez más, la tragedia terminaría con la hegemonía del equipo. Mercedes-Benz anunciaría su retirada de todas las carreras de coches al final de la temporada. Semanas atrás, el equipo se había quedado perplejo ante el peor accidente de la historia del automovilismo. Durante la carrera de 24 horas de Le Mans, un Mercedes chocó contra un coche más pequeño que entraba en una parada. El Mercedes-Benz salió volando hacia el público. Más de 80 personas murieron. Mercedes-Benz no regresaría al Gran Premio durante más de 30 años. Con los alemanes fuera de juego, los italianos recobraron la posición que habían perdido tras el retorno de Neubayer. A pesar de carecer de la disciplina del equipo Mercedes-Benz, los ligeros coches italianos empezaron a triunfar. En los años 50, Italia era el centro de la industria automovilística y se debía a que era ahí donde estaba Maserati, donde estaba Ferrari, donde estaba Alfa Romeo. Y en ese momento la importancia del diseño y la fabricación se centraba en el motor. La magia se encontraba dentro del motor. Si a principios de los 50 alguien hubiese profetizado que Inglaterra emergería como centro de la industria del motor 10 años después, lo habrían considerado como algo absurdo, porque entonces la industria en Inglaterra era muy débil y el centro se encontraba en Italia. Los italianos continuaron venciendo y concentraron sus esfuerzos en generar caballos de fuerza. Así que los británicos buscaron nuevas tecnologías. Inglaterra era un gran centro de industria aeronáutica, y la fuerza de esa industria, así como su abrupta decadencia, significaba que existía mucha gente con habilidades que nadie poseía en ningún otro país de Europa. Había muchos especialistas en aerodinámica y algunos empezaron a trabajar en coches de carreras. Esto le dio a Inglaterra una enorme ventaja sobre Italia, que no tenía una habilidad aeroespacial básica. Ahora lo importante era el chasis y la aerodinámica, así que durante toda una era, el motor se convirtió en algo relativamente secundario. A finales de los años 60, los equipos compraban motores de compañías como Ford y cajas de cambios de Hewland. Cambiaron de posición estos componentes de manera que el motor iba detrás del conductor. Los coches corrían en aeródromos abandonados de la Segunda Guerra Mundial. El gran Enzo Ferrari se burló del nuevo enfoque de los equipos británicos, llamándoles garajistas, mecánicos de garaje. Las fábricas inglesas construían coches pequeños y livianos, usualmente con motores prestados. Construían chasis ligeros que corrían en circuitos lisos, a diferencia de los coches alemanes e italianos de antes de la guerra y de los coches franceses, que eran más pesados y corrían en campo abierto. De ese modo desarrollamos un nuevo tipo de coche de carreras, bastante adecuado para el automovilismo de entonces. 20 años después de la guerra, nos habíamos convertido en la influencia dominante en Fórmula 1. Los años 60, la mejor época de los garajistas británicos. Durante ese periodo, sus equipos ganaron 8 campeonatos de constructores. Era un negocio mucho más informal, por no decir improvisado. El nivel era más bajo y podías sobrevivir como un timador, por decirlo así. No era necesario presentar 2 coches, ni siquiera tenías que construir uno. Comprabas un coche viejo.
conseguías un motor y un piloto, recaudando la cuota de entrada, podías participar y hasta era posible que te fuese bien. Uno de estos timadores que logró entrar en la Fórmula 1 de esa manera fue un vendedor de coches llamado Frank Williams. A diferencia de la mayoría de los jóvenes aspirantes, él no había nacido en una familia adinerada. En 1969 logró recaudar el dinero suficiente para participar con un coche en una carrera de Fórmula 1. Recuerdo a Frank Williams cuando su oficina era una cabina telefónica. No tenía dinero para comprarse un teléfono, así que llamaba a la gente y esperaba fuera de la cabina para que le devolvieran la llamada. Por eso, Frank conoce el valor del dinero. Su primer piloto fue un amigo personal, el viejo estudiante de Eton, Piers Courage. Courage terminó la temporada de 1969 con un respetable octavo puesto en el campeonato de pilotos, pero al año siguiente en el Gran Premio de Holanda llegó el desastre. Courage se estrelló, su coche volcó y él quedó atrapado debajo mientras el coche ardía. Frank Williams quedó devastado por la pérdida de su amigo, pero no abandonó su obsesión. Soy un corredor, siempre lo he sido. En realidad es lo único que me importa. He sido conductor, mecánico y ahora piloto. Lo disfruto tanto que es parte de mi vida, o mejor dicho, es mi vida. Nunca he tenido dificultades para continuar y no puedo imaginar qué otra cosa me gustaría hacer. Durante las siguientes temporadas, Frank seguiría luchando, presentando pilotos de segunda en coches de tercera. Creó un equipo de carreras de Fórmula 1 de lo que solo podría describirse como desechos de pista en los años 70. Él se lo ha ganado todo a pulso. Nada le ha sido entregado en bandeja. Frank afinó su instinto de empresario y corredor en ese ambiente. Obviamente, tuvo años muy difíciles, pero ¿quién no los tiene? A finales de los 70, la fortuna de Frank Williams mejoraría dramáticamente. Frank sabía que la familia real saudí podía estar interesada en patrocinar un equipo de Fórmula 1. Se enteró de que el segundo hijo del rey, el príncipe Mohammed, estaba en Londres. Dejó el coche de ese año en el carril de autobuses, junto al hotel donde se alojaba el príncipe. Frank Williams se ganó la simpatía del príncipe. Al Bilad, la compañía personal del príncipe, se convirtió en su patrocinador. Otro golpe de suerte para Frank Williams fue el de conocer a un joven ingeniero llamado Patrick Head. La habilidad técnica de Head complementó el talento ejecutivo de Williams a la perfección. Los dos lograron formar una sociedad única. Nunca pensé que diseñar coches de carreras fuese una actividad con la que podía ganarme la vida. Siempre había querido trabajar en las carreras de coches, pero me parecía una ocupación con la que ganaría muy poco dinero. Pensé que solo sería por un tiempo limitado y que algún día tendría que buscarme algún trabajo en ingeniería, diseñando lavadoras o algo más productivo para la humanidad. Hasta que conocí a Patrick, yo había ido tirando y nunca había logrado ningún éxito, solo un montón de fracasos que alguna gente puede considerar graciosos, pero yo no. Creo que ha sido una sociedad muy productiva, también a nivel personal. Tenemos muchos intereses en común y el lazo fundamental es el deporte, la Fórmula 1. Head diseñó el FW07, el primer éxito de Williams. Era sólido, confiable y totalmente pragmático. En 1979, después de más de 100 intentos, Frank Williams ganó su primer Gran Premio. No sé en cuántos grandes premios había participado hasta entonces, pero me sentí realmente muy contento y también avergonzado por el tiempo que me había tomado llegar hasta allí. A partir de entonces, nuestra suerte cambió.
Actualmente, el equipo de Frank Williams era muy distinto de aquel que intentaba salir adelante a finales de los años 60. Entonces, Williams financiaba sus actividades vendiendo piezas usadas de coches. Ahora vende espacio publicitario. Hoy su equipo no ha venido a Silverstone para correr, ni siquiera para hacer pruebas. Han venido a rodar un anuncio. Compaq, uno de los más importantes patrocinadores del equipo, se ha fusionado con Hewlett Packard. Hoy es un secreto. Mañana lo sabrá todo el mundo. Los coches son vallas publicitarias rodantes con una gigantesca visibilidad a nivel mundial. Miles, millones de personas las ven desde marzo hasta noviembre. La Fórmula 1 tiene dos tipos de audiencia. Una no importa mucho en realidad, y la otra sí. La que no importa mucho es la que va a ver las carreras. La que realmente importa es la audiencia televisiva, porque es ahí donde se mueve el dinero. Y la Fórmula 1 significa dinero, mucho dinero. 350 millones de televidentes siguen cada carrera. Y hay 17 carreras al año. Esta visibilidad global convierte al espacio de los coches en un artículo en demanda, y Frank Williams sabe cómo venderlo. Creo que para un hombre como Frank Williams, esto forma parte de la diversión. Hacer negocios es, de cierta manera, otra clase de competición. Nadie vende espacio a los patrocinadores mejor que él. La parte superior de los brazos de suspensión de los coches de Williams se vende a un patrocinador. Él es el único que hace eso. En cualquier otro deporte existen reglamentos, algunos realmente prohibitivos respecto al tamaño de la publicidad que puede llevarse en una camiseta, o no importa qué lugar. El golf es aquí un buen ejemplo. Es imposible llevar publicidad en la ropa de cierto tamaño. Y en la Fórmula 1, donde existen regulaciones técnicas muy severas respecto al coche, no existen regulaciones de ningún tipo respecto a la publicidad. Existe un enorme espacio disponible que puede ser utilizado. Y una parte muy importante en el control de calidad de un coche de Fórmula 1 es el que posea superficies que puedan ser utilizadas por los patrocinadores. Muchos cínicos dicen que hoy en día los coches, con una enorme ala en la parte de atrás y una cubierta sobre el motor, están pensados para que los patrocinadores tengan espacio suficiente para poner publicidad. Creo que en cierto modo tiene razón, pero no tengo problemas al respecto. Si es así como se genera el dinero necesario para continuar compitiendo como lo han hecho hasta ahora, entonces no le veo ningún problema en ello. El dinero de los patrocinadores ha transformado la Fórmula 1. Todo empezó con Colin Chapman, que sorprendió al deporte en 1968. El fuselaje tradicional verde y amarillo del equipo Lotus fue reemplazado con el rojo, blanco y dorado de una marca de cigarrillos. La tecnología es cara, así que tuvimos que buscar otros patrocinadores, además de las empresas tradicionales de gasolina y petróleo o las compañías de neumáticos, que habían sido los principales mecenas de la Fórmula 1. El dinero es el común denominador del éxito en los negocios y también en este deporte. Los billones del tabaco impulsarían a la Fórmula 1 durante la década de los 70 y los 80. Pero ahora la fiesta ha terminado. Hoy en día escenas como esta han pasado a la historia. Recientemente los equipos se rindieron ante la presión del gobierno y aceptaron terminar con los anuncios de tabaco a partir del año 2006. Con su acostumbrada clarividencia, Frank Williams abandonó el hábito de toda una vida y renunció a la publicidad del tabaco antes de verse obligado a hacerlo. Hoy en día, solo hace negocios con compañías que pueden ayudarle técnica y financieramente. Al igual que en todos los equipos de Fórmula 1, las finanzas de Williams se mantienen en secreto. Sin embargo, se cree que el equipo tiene un presupuesto anual de $230 millones. La mitad viene de BMW. $90 millones de esta contribución vienen en forma de 50 motores de competición y 150 motores reconstruidos.
Se cree que Hewlett Packard aporta 36 millones de dólares, incluyendo un superordenador alfa de $1 millón. Allianz contribuye con un seguro de alrededor de $1 millón y 18 millones en efectivo. Probablemente Castrol contribuya con más de $500 millones en gasolina y 8 millones en efectivo. Michelin colabora con más de $4 millones en neumáticos y Petrobras aporta $2 millones de combustible al año, así como $3 millones en efectivo. La cervecería alemana Veltins es la excepción, pues no ofrece colaboración directa, aunque no olvida mandar un talón de cerca de $6 millones cada año. Antes de que los coches se convirtieran en vallas publicitarias, los equipos lucían el color de sus países. Los ingleses el verde, los italianos el rojo y los alemanes el plateado. El Gran Premio ha sido un espejo del orgullo nacionalista desde antes de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno alemán puede ser considerado como el patrocinador original de las carreras de Gran Premio Fórmula 1. Hoy en día son las grandes compañías las que hacen lo que hizo Hitler, solo que ellos lo hacen por comerciales, y él lo hizo por nacionalismo. En el siglo XXI, las naciones de Europa ya no libran guerras entre sí. Las guerras de hoy se libran entre las corporaciones multinacionales y la Fórmula 1 está en la línea de fuego. Atraer inversores es algo fundamental, pero la verdadera guerra se pelea a puertas cerradas en los cuarteles generales de cada equipo. En la campiña inglesa de Oxfordshire se levanta un complejo industrial secreto. Aquí trabajan 450 empleados. En el cuartel general de Williams, algunos de los mejores ingenieros del mundo se encargan de gastar casi $250 millón del dinero de los patrocinadores. Un equipo de Fórmula 1 gastará todo el dinero que tenga. Nunca es suficiente. Hoy en día el deporte es tan técnico que se requieren enormes cantidades de dinero. Los técnicos trabajan a marchas forzadas para mejorar el rendimiento de los coches en centésimas de segundo. En este ambiente, las directivas de la Unión Europea son completamente ignoradas. En Fórmula 1 se trabaja muy duro. Hay que trabajar más que el que está a tu lado. El objetivo es que Williams rinda más que Ferrari. Para conseguir gente que quiera trabajar en este ambiente, es necesario que logren entrar en él. Es muy difícil entrenar a la gente para que desee hacer algo. Vienen de pistas de todas partes del mundo, de las pequeñas categorías, y logran subir hasta la Fórmula 1. No hay tiempo que perder. Es un continuo trabajo desde el amanecer hasta que anochece. Esto es la Fórmula 1. Mucho me temo que sea este absurdo nivel de compromiso e intensidad lo que te hace mejor que tus oponentes en este negocio. Son las 6:30 de la mañana. Pero este coche ya ha dado varias vueltas en Hockenheim preparándose para el Gran Premio alemán de la semana que viene. Está siendo probado en un simulador. El simulador procesa la información recogida de un coche de Williams. Esta información permite al ingeniero simular exactamente el mismo traqueteo que experimentará el coche cuando regrese a la pista. Normalmente ponemos el coche en el simulador la semana anterior a la carrera, así que el lunes los tenemos en el simulador con la información de esa pista en particular. Y entonces empezamos con un programa de pruebas de 2 a 3 días. En el laboratorio, los ingenieros pueden modificar los amortiguadores para afinar la suspensión del coche. Es muy importante optimizar la amortiguación del coche, minimizar el desgaste sufrido por los neumáticos, mejorar la aerodinámica del coche y asegurarse de que el coche siempre está en perfecto estado para aprovecharlo todo al máximo y darle al piloto la confianza necesaria en la conducción. Hacer las cosas bien en Oxfordshire ahorrará un valioso tiempo de práctica durante la carrera del fin de semana. Un simulador cuesta cerca de $1 millón.
Ningún equipo de Fórmula 1 puede competir seriamente sin tener uno. Un buen equipo también necesita a Steve Berry. Fabrica tubos de escape. Es lo único que ha hecho durante los últimos 14 años. Cada juego de tubos cuesta $18.000. Es aquí donde va el dinero de los patrocinadores y Steve Berry sabe por qué. Todos recuerdan al ganador. Nadie recuerda quién llegó segundo o tercero. En nuestra compañía, los tubos de escape son considerados componentes principales. Eso significa que si se rompen, es un contratiempo que puede suspender una carrera. Así que hacemos todo lo posible para asegurarnos de que no se rompan. La mejor forma de asegurarse de ello es fabricándolos con una aleación de níquel y cromo desarrollada originalmente por Rolls-Royce para motores de jet. Los tubos de escape están diseñados para funcionar a temperaturas de hasta 1000 grados Celsius. Cuando el motor está apagándose, están al rojo vivo. A toda velocidad, son translúcidos. El material es ligero porque es delgado, pero en cambio es difícil de trabajar. Es tan duro que si se abolla, regresará a su estado original. Intenta doblarlo y posiblemente lo romperás. O quedará ovalado. Uno se enfrenta a toda clase de problemas para intentar moldearlo, pero si no fuera por estas piezas, no podrían competir. Los equipos británicos nunca podrían haber triunfado sin gente como Steve Berry. Artesanos calificados, trabajando con materiales e ideas de la industria aeronáutica. Ellos han sido la piedra angular del éxito británico. El director técnico Patrick Head ha asentado al equipo Williams en esta cultura de garaje. Creo que Williams ha tenido éxito durante un periodo de tiempo tan extendido porque básicamente tanto Frank como Patrick son corredores, pertenecen a la pista. Los dos empezaron cuando las carreras en Inglaterra seguían siendo bastante primitivas, se ensuciaron las manos, empezaron desde abajo y no han perdido el apetito por la competición. Patrick es el mejor director técnico de Fórmula 1 que haya existido en los últimos 25 años, porque está muy concentrado en una buena ingeniería. Y le duele que no seamos los más rápidos. Patrick es un hombre muy práctico y Williams es una compañía de ingenieros. El nombre de la empresa, Ingeniería Gran Premio Williams, no es un accidente. Lo más importante en Williams es la ingeniería. Creo que en Williams la ingeniería siempre ha sido el factor predominante y siempre la ha puesto, junto a la calidad de los coches, por encima de todo, asegurándose al mismo tiempo de que a los ingenieros no se les suban los humos. Y eso es algo muy positivo. El ritmo de la Fórmula 1 es frenético. Los ingenieros de Patrick Head deben mejorar el coche cada día, si no, corren el riesgo de quedarse atrás. Fundamentalmente, la Fórmula 1 es un ejercicio de mejoramiento. No estamos en este negocio para producir decenas o cientos de coches. Estamos en el negocio para producir un prototipo y mejorarlo día a día, semana tras semana, año tras año. Cuando una pieza no es de última generación, es instantáneamente obsoleta. No existe límite respecto al esfuerzo necesario para la fabricación de la pieza más pequeña. Como muestra, cada año los 450 empleados de Williams solamente fabrican 8 coches. En realidad, el equipo no fabrica los 8 coches en su totalidad. Williams produce la mayor parte de las piezas. Pero BMW se encarga del motor V10 de 3 litros. Las pastillas de frenos y los discos los fabrica Carbon Industry. Y las pinzas y el embrague los fabrica AP Racing. Las ruedas son de OSIR. Y el elemento más secreto e importante lo fabrica Michelin. Los neumáticos. Los equipos de Fórmula 1 llegan a límites extraordinarios para producir los coches más competitivos posibles. Pero este elemento clave está más allá de su control. Ni siquiera pueden acoplar los neumáticos a las ruedas. Michelin manda a su personal a cada carrera. La tecnología de un neumático de Fórmula 1 es tan avanzada como la de cualquiera de las piezas del coche. En una carrera normal, los neumáticos giran hasta 50 veces por segundo.
Pueden experimentar fuerzas laterales de hasta 3 veces y media la fuerza de la gravedad. Reducen la velocidad desde 300 km por hora hasta 80 km por hora en 2 segundos cuando se pisan los frenos. Las compañías que saben cómo se fabrica un neumático de Fórmula 1 guardan el secreto celosamente. Los neumáticos son lo principal. Un buen juego de neumáticos puede darte una ventaja de 2 segundos que equivalen a años luz en Fórmula 1, donde se lucha a brazo partido para ganar una décima de segundo con un motor más potente o una mejor aerodinámica. Los neumáticos son fundamentales porque son la parte del coche que entra en contacto con el suelo. Son totalmente responsables de transferir la tecnología del coche a la pista y de que la potencia o capacidad que tiene el coche sea efectiva en la pista. Los neumáticos pueden determinar la estrategia de carreras de todo un equipo. El neumático debe durar al menos una tercera parte de la carrera, con una estrategia de 2 paradas, o hasta la mitad de la carrera en una estrategia de 1 parada. Así que lo que buscan los fabricantes de neumáticos de Fórmula 1 constantemente es un neumático con mayor agarre y mayor duración. 2 aspectos totalmente incompatibles, lo que hace necesario llegar a un compromiso. El neumático con mayor agarre es un neumático completamente liso, conocido como slick. Provee el mayor agarre porque posee la mayor superficie en contacto con el suelo y está prohibida en las carreras. Las huellas de los neumáticos de agua dispersan el agua pero no sirven de nada en clima seco. Ahora que las slicks están prohibidas, los neumáticos deben tener 4 estrías, reduciendo así su área de contacto con la pista. Los neumáticos funcionan mejor alrededor de 100 grados Celsius, más o menos la temperatura de una pizza recién horneada. Los calentadores de neumáticos, retirados en el último momento posible, los mantienen calientes y pegajosos. Se suele describir a los neumáticos como el arte negro de la Fórmula 1. No importan las condiciones climáticas, en clima seco o lluvioso, su importancia no puede ser subestimada. En lo que concierne a Frank Williams, conseguir los neumáticos apropiados es casi tan importante como contratar a un piloto. Los pilotos son uno de los 4 principales requerimientos de un coche de carreras. Están los caballos de potencia, la aerodinámica del coche, el piloto y también los neumáticos. Así que representa un 25% del total. Es muy importante y el sueldo de un piloto enfatiza ese aspecto. Para Williams, los pilotos son empleados muy bien pagados y con mucho talento, pero han venido aquí para hacer un trabajo y si no lo hacen bien, van a pasar un mal rato. Los pilotos de carreras son chicos grandes, saben muy bien en lo que se han metido y si trabajan para Williams, no deben esperar ningún apoyo psicológico de nuestra parte, porque no lo recibirán. Los pilotos no siempre se sienten cómodos con esta actitud. En más de una ocasión, Williams ha despedido a sus pilotos campeones cuando sus demandas monetarias se volvían excesivas. En un deporte tipificado por enormes salarios y egos a juego, no hay nada como una temporada en Williams para bajarle los humos a un conductor. Si en Williams contrataran a Michael Schumacher como piloto de carreras, no les gustaría que éste les dijera: deberíamos traer a tal ingeniero o a tal mecánico. Entonces le responderían: Michael, vete de aquí, nos vemos en la próxima sesión de pruebas. Es una relación dura, pero repito que se les paga muy bien. Son grandes deportistas y, sin duda, muchos de ellos son campeones. Así que esperamos casi la perfección de su parte. Y eso es un poco despiadado. Quizás sea un error, quizás una ventaja. Frank Williams es un piloto de carreras frustrado. Podría haberlo admitido hace 20 años. Es esa competitividad innata en su interior lo que le impulsa incluso hoy en día. Es el corredor entre los corredores por excelencia. Las ambiciones frustradas de Frank Williams casi le costaron la vida. En marzo de 1986, asistió a una sesión de pruebas en el circuito Paul Ricard, al sur de Francia. Después, se fue al aeropuerto de Niza en un coche alquilado. Pero iba demasiado rápido.
El coche salió de la autopista y cayó en un sembrado. Dio una vuelta de campana y aterrizó cabeza abajo. Desgraciadamente, el primer impacto al caer lo recibió por su lado y el techo se hundió. Él recibió un golpe directo exactamente sobre la cabeza. La cuarta y la quinta vértebra fueron empujadas a un lado y la médula quedó aplastada. Ambos llevábamos puesto el cinturón de seguridad. Ninguno recibió ninguna otra herida. Yo salí ileso, aparte de algunas moraduras, y él tampoco tenía otra herida. Ningún hueso roto, solo un golpe directo a la cabeza que le rompió el cuello y nos quedamos cabeza abajo. Finalmente, alrededor de 50 minutos más tarde, llegó una ambulancia. Pero durante los 50 minutos en los que estuve con Frank, él se comportó de una manera muy lógica y calmada y en ningún momento se dejó llevar por el pánico. Me dijo lo que teníamos que hacer y me dio instrucciones todo el tiempo. Fue algo muy típico de su parte. Así es como funciona un piloto de Fórmula 1 en medio de una crisis. Frank Williams estuvo muy cerca de morir, no en un coche de carreras, sino en un coche alquilado. Le hicieron la extrema unción a lo largo de la carretera. Sobrevivió, pero quedaría paralizado. Frank y yo todavía éramos muy jóvenes y nos considerábamos básicamente indestructibles, como hace la gente a esa edad. No éramos críos, pero éramos mucho más jóvenes que ahora. Y el pensar que Frank no volvería a correr en sus pantalones cortos, ya que Frank es una figura físicamente dominante en el equipo, no se me había ocurrido jamás. Pensamos que lo importante era seguir adelante y que Williams no debía colapsarse. Ese año queríamos demostrar que podíamos seguir en la competición. Era una cuestión de orgullo. Queríamos demostrar que podíamos hacer un buen trabajo. Y así fue. Creo que ese año ganamos 9 carreras. Ganamos el campeonato de constructores muy fácilmente, pero queríamos demostrar que Williams era mucho más que la presencia de un hombre, aunque fuera ese hombre quien encarnara la personalidad y el estilo de nuestro equipo. Al año siguiente de romperse el cuello, Frank Williams había regresado. En 1987, en la primera temporada de su retorno, su equipo ganó tanto el campeonato de constructores como el campeonato de pilotos. De muchas maneras, Frank Williams encarna la Fórmula 1. No le sirve de nada recordar los éxitos pasados. Lo más importante en la vida es la próxima carrera. Siempre lo ha sido y después de eso, la carrera siguiente. Él está totalmente comprometido con la pista. El año que Frank Williams regresó después de su accidente, ocurrió algo que a largo plazo tuvo un impacto aún más grande en la Fórmula 1. Bernie Ecclestone, otro vendedor de coches usados y amigo de Frank Williams, se convirtió en vicepresidente, encargado de la promoción del órgano gobernante en la Fórmula 1, la FIA. Y pronto se convertiría en el hombre más poderoso de la historia de la Fórmula 1. Y uno de los hombres más ricos en Inglaterra. La Fórmula 1 es una batalla sin final por la supremacía. Los equipos compiten por los mejores patrocinadores, la mejor tecnología, el puntaje más alto. Sin embargo, están unidos por intereses mutuos. Esta guerra hábilmente vendida ha enriquecido increíblemente a mucha gente. Hay más millonarios por metro cuadrado en un parque de Fórmula 1 que en ningún otro lugar del mundo. Y no es fácil convertirse en uno más. Básicamente son los mismos que han estado en control durante los últimos 20 o 25 años y tienen un sistema en el que se reparten las ganancias que les asegura grandes beneficios y se han asegurado de que su tajada no se haga más pequeña y que sea lo más grande y suculenta posible. No es una democracia, es una comunidad, pero no es una democracia y el que realmente lo dirige todo es Bernie. Let's get all the cars back into the pits and change tires. All the cars back into the pits and change the tires. Come on. La Fórmula 1 está dirigida por uno de los mejores vendedores del mundo, Bernie Ecclestone, que empezó vendiendo motocicletas y coches de segunda mano y se ha convertido en un hombre fabulosamente rico. Quizás mucha gente se sienta intimidada por Bernie, no cabe duda alguna, y creo que ha logrado subir de esa manera. Poco tiempo después de comprar al equipo Brabham en 1971, Bernie Ecclestone se convirtió en secretario de la Asociación de Constructores de Fórmula 1, conocida como FOCA. La organización se había formado para representar a los garajistas británicos.
Ecclestone unió a los equipos británicos contra el poder de negociación de los equipos continentales y mundiales. Es un hombre con una gran visión y cuando llegó a la Fórmula 1, al comprar el equipo Brabham en 1971, se dio cuenta de que en realidad no es que estuviera mal dirigido, sino que no estaba dirigido en absoluto, pero tiene el control absoluto. Ha tenido éxito porque es muy exigente. Se puede criticar su ansia de controlarlo todo, pero nos guste o no, parece funcionar. Y creo que seguirá de esta forma durante mucho tiempo. Por supuesto que le ha ido realmente bien. Se ha convertido en un multimillonario. Se ha hecho con el monopolio y es exactamente lo que quería. Él comprendió desde muy temprano que para conseguir ganancias, los equipos tenían que actuar juntos. En 1978 se convirtió en director ejecutivo de FOCA. 3 años más tarde, después de una guerra de influencias con el gobierno de la FIA, ganó el derecho de negociar contratos de televisión. En 1987 aseguró su puesto en el deporte convirtiéndose en vicepresidente de la FIA. Recientemente aseguró los derechos de Fórmula 1 durante los próximos 100 años. Las ganancias son compartidas con los jefes de equipo, pero la distribución exacta es un secreto bien guardado. Ahora, el genio empresarial de Bernie Ecclestone ha atraído a las compañías más poderosas del mundo hacia su carrusel de dinero, publicidad y tecnología punta. Después de haber conseguido transformar la Fórmula 1 en un producto global, quizás haya puesto en peligro la cultura garajista británica que un día intentó proteger. Nada es para siempre. Y creo que ya es posible ver cómo el dominio británico, que en cierto momento fue impresionante, empieza a erosionarse. Lo que pasa ahora es que las fábricas de coches, las grandes firmas, han empezado a acercarse a la Fórmula 1 intensivamente. BMW es una de las más grandes. El gigante bávaro unió sus fuerzas a las de Williams en 1998. El compromiso de 5 años de la compañía con la Fórmula 1 costará cerca de $1 billón. Con esa clase de inversión, lo más probable es que BMW quiera imitar a su rival, Mercedes, y compre un puesto permanente en un equipo de Fórmula 1. El centro de gravedad ya no está en Inglaterra como antes. Y el dinero que se recibe de las grandes firmas está cambiando lentamente de localización geográfica hacia otros lugares como Francia, Alemania o Japón. No es una situación natural. Actualmente, la producción de coches en Inglaterra se encuentra ante un enorme riesgo. Nadie debería sentirse tranquilo pensando que la Fórmula 1 que existe en Inglaterra es la mejor de todas. Creo que quizás deberíamos reflexionar en que el periodo desde 1960 hasta el año 2000 fue un periodo excepcional en el que Inglaterra, una pequeña zona de Inglaterra, fue responsable de más del 90% de los coches de carreras y que estamos dejando esa era detrás. Esa era ha terminado y está cambiando hacia otros lugares. ¿Cuánto tiempo tardará? Eso no lo sabe nadie. Esa es una pregunta sobre la cual solo podemos especular. But one can only speculate about.